He estado compartiendo los domingos anteriores acerca de una serie de verdades esenciales, porque justamente te puso en mi corazón compartir de esto, porque hay personas que han venido cuando yo ya he estado compartiendo acerca de la gracia, hay otros que vienen desde antes, ¿no? Desde que compartíamos el mensaje de fe y todo esto, pero ahora en la perspectiva y en la visión del nuevo pacto y en el tiempo en el que estamos, ¿no? Entonces he estado compartiendo lo fundamental, lo primero, que Dios nos ama tal como somos, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos ama en una forma incondicional, nos acepta, ¿no? Hemos hablado acerca de la gracia de Dios, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de fe un poco, y el domingo pasado comencé a compartir un poco acerca de confesión, de declarar, y yo quiero continuar con eso un poco. En 2 Corintios, el capítulo 4, el verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿No? Y bueno, el contexto en el que está hablando acerca de la obra de Cristo, el verso 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte y cosas que pasan, ¿no? Y el verso 13, 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Está hablando del discipulado, del apostolado y las cosas que pasan, pero en el centro de eso, él cita un salmo, ¿no? Él cita un salmo donde dice que creí, por lo tanto hablé, teniendo el mismo espíritu de fe. Y la confesión es marcada y clara en la palabra, ¿no? El verso archiconocido de Marcos 11:23, donde dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y vimos el domingo pasado acerca del verso 22, donde dice: tened la fe de Dios, o la clase de fe de Dios, y como Dios operó de esta manera. Cuando creó e hizo el mundo, Él no hizo un chasquido de sus dedos y apareció, boom, no. Él habló el mundo a existencia, ¿no? Vimos en Génesis el capítulo 1, y dijo Dios, y fue así, y dijo Dios, y fue así. Ahora, todo eso fue concebido en Él antes de que Él lo declarase, ¿no? De la misma manera, antes de que nosotros declaremos o confesemos la palabra, o como ahora se les llama, afirmaciones, no afecta en realidad, cuando estén hablando con personas, ¿no? Decir afirmaciones, declaraciones, es lo mismo que hacer confesiones de la palabra, una confesión positiva. Antes de que nosotros podamos hacer eso, esto tiene que estar dentro de nosotros, ¿no? Igual que Dios, así como Dios concibió y vio al mundo a la perfección en todas las cosas como Él lo quería y lo habló a existencia, de la misma manera nosotros tenemos que estar persuadidos y tenemos que esto estar concebido dentro de nuestros espíritus para que nosotros podamos hablar la palabra. Estadísticamente, solamente un 15% les va a funcionar o les funciona la confesión, las declaraciones o las afirmaciones. Dirán, ¿por qué? ¿Por qué el otro 85% no? Al otro 85% no le funciona porque no están persuadidos. Simplemente hablan por hablar, porque piensan que por repetir o hablar o repetir o hablar, eso va a hacer que tengan más fe o que algo ocurra. Y no es así. Hay que estar persuadido, esto tiene que estar concebido dentro de nosotros, y para eso nosotros tenemos que conocer qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. En los años 80, 90, en los 70, inclusive se habló bastante acerca de confesión, y la gente confesaba, hablaba la palabra, declaraba la palabra, pero sin embargo se puede volver algo, una obra muerta en realidad. Piensan que por declarar o hablar algo Dios va a tener que hacer, y no es así. Ya Dios se movió, ya Dios lo hizo todo al enviar a Jesús, y por medio de su gracia Él nos ha provisto todo. Entonces el declarar y repetirlo termina siendo una obra muerta, porque pensamos que por la repetición o por hacer esa acción vamos a lograr que Dios haga algo por nosotros cuando Él ya lo hizo todo. Y es por eso que el 85% no le funciona. No, yo no voy a decirles que levanten la mano, pero estoy seguro que hay personas acá que han confesado un montón de tiempo ciertas cosas y hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenemos que estar persuadidos, tiene que estar esto establecido dentro de nosotros, de la misma manera como Dios concibió el mundo y luego habló y fue hecho. De la misma manera nosotros tenemos que concebir
tenemos que estar persuadidos, esto tiene que estar afirmado en nuestros corazones para poder hablar y declarar en fe. Por eso es que dice, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, ¿no? No dudar en su corazón, sino que será hecho como dice, ¿no? Entonces, es interesante que ahí Charles Capps siempre citaba eso y decía, Dios nos ha dicho que podemos tener lo que digamos y nosotros estamos diciendo lo que tenemos, ¿no? Si estás enfermo, dices, ay, qué enfermo estoy. Si estás quebrado, dices, estoy quebrado. No, si estás en esto, declaras esto. Pero la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Y si vemos a Abraham, Abraham dice que en Romanos el capítulo 4, el verso 17 al 21, Abraham actuó como el Dios en el cual él creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham no llamó a las cosas que no son como si fuesen. Es Dios quien llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Entonces Abraham actuó como el Dios en quien creyó. Y cuando le cambió el nombre Abraham, de Abraham a Abraham con la H, o de Sarai a Sara con H final, en español no la ponemos, pero es así. Él intercambió en ese pacto que hizo las dos H's del tetragrama del nombre de Dios, YHWH, Yahweh, ¿no? Decimos Jehová, pero en realidad es Yahweh. Entonces les dio eso para que ellos, al declarar constantemente, visualizaran y fueran persuadidos de aquello que Dios quería para sus vidas y que sea una realidad. Entonces, nosotros vemos que todo tiene que ser concebido primeramente dentro de nosotros y recién hablarlo una vez que estamos persuadidos, convencidos, se ha afirmado, se ha establecido eso en nuestro corazón. Vimos que la fe, en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos desmenuzado eso en el idioma original y vemos que oír es akuo, que significa oír entendiendo. Luego dice palabra, esa palabra no es logo, sino es rema, es una palabra inspirada, una palabra revelada, es una palabra que Dios te habla a ti. La palabra rema en el Nuevo Testamento aparece 57 veces, ¿no? Entonces es la palabra hablada, algo que Dios te habla a ti, te muestra, y no dice Dios, sino dice Cristo. Entonces, tomando esto y definiéndolo, podemos decir que la fe viene por tener un claro entendimiento de Cristo y su obra. En otras palabras, tú tienes que tener conocimiento y claridad qué es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es la obra que Él realizó por nosotros? Cuando eso está claro en ti y está establecido en tu corazón, tú estás persuadido de eso, entonces tú vas a poder hablar y declarar la palabra y van a haber resultados en tu vida. Hola. Pero por años nosotros, yo mismo he enseñado, tienes que confesar, declarar. Hay una confesión para fe, hay una confesión de fe, y tomamos el verso de Romanos, el capítulo 10, si no me equivoco, el verso, déjeme verlo, Romanos 10, el verso, ¿dónde está? El verso 8, ¿no? Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y tomábamos que ese era el mensaje de fe y que predicábamos la palabra de fe. Pero recuerda que un texto fuera de contexto es un buen pretexto, pero nunca una doctrina. Y el contexto en el que está ese pasaje es que la palabra de fe que predicamos es la justificación en Cristo Jesús. Que hemos sido justos, hemos sido declarados justos por Él. En Romanos 10, el verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces es por la justicia, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es atraer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahí continúa, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero nosotros tomamos ese verso
el 8 y decíamos que esta es la palabra de fe que predicamos, que cuando tú predicas de sanidad, produce fe para ser sano, ¿no? En el que la oye, que cuando tú predicas acerca de prosperidad o finanzas, produce fe en el que la oye para ser próspero. Pero el contexto en el que está hablando es acerca de la justificación, ¿ok? Entonces, Pablo cita el Antiguo Testamento y dice que tenemos el mismo espíritu de fe, que hemos creído y por lo cual también nosotros hablamos acerca de la obra de Cristo, hablamos de lo que Él ha hecho. Para que esto ocurra, tú tienes que saber qué es lo que Él ha hecho. Tu corazón tiene que estar afirmado, establecido en aquello que Él ha hecho. Entonces, muchas veces, yo mismo enseñé la confesión y la confesión terminaba siendo una obra muerta. Porque si tú estás tratando de hacer algo por confesar, por declarar, por confesar y declarar para obtener algo de Dios, entonces es una obra muerta. Porque ya Dios lo hizo todo al enviar a Cristo. Él todo nos lo dio por gracia. La fe simplemente recibe. El domingo pasado les hice un ejemplo acerca de ¿cuántos de ustedes tienen cumpleaños cada año? Todo, ¿no? No, entonces, cuando alguien les da un presente, un regalo, ustedes comienzan a declarar gracias Dios por este presente, yo creo por un presente, yo creo, oh Dios, ¿será realmente para mí? ¿Percibo? ¿Lo podrá? ¿Será? ¿Me lo dará? Esto. Me van a disculpar, pero ¿qué idiota hace eso? O sea, lo único que haces cuando alguien te da un presente es, lo recibes y dices gracias, ¿sí o no? ¿No? Nada más. Bueno, Dios nos ha dado un presente en Cristo Jesús, ¿no? A través de la obra de Cristo, todo ha sido hecho por gracia y lo único que hace la fe es recibir lo que Él ya nos ha dado. Y cuando nosotros enseñamos la fe de otra forma o enseñamos la confesión de otra manera, entonces, ¿qué ocurre? Estamos haciendo que la confesión sea una obra muerta, un esfuerzo nuestro para que al repetir y al repetir y al repetir, como que vamos a forzar a Dios a que haga algo, no. Debes creer en tu corazón, debes estar persuadido dentro de tu corazón. Y la fe no es una fe ciega, ¿no? O sea, nuestra fe está basada en hechos concretos y reales, la obra que Cristo Jesús realizó. En Hebreos el capítulo 11, el verso 1 dice, después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta la versión en inglés donde dice, después la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia, la demostración de las cosas que no se ven, es una evidencia. Entonces, cuando tú comienzas a juntar las evidencias, las cosas que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús, por medio de su obra y su obra completa, entonces juntas todas estas evidencias, tu corazón es persuadido. ¿Me siguen? Comienzas a establecer esta realidad en tu corazón. Entonces, cuando tu corazón está establecido en esa verdad, cuando tu corazón está afirmado en esa verdad, tú recién entonces vas a poder declarar o vas a poder hablar y eso va a tener un resultado, ¿no? Muerte y vida en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Te saciarás del producto de tus labios. En Isaías 57, 19 hay un pasaje que dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Ahora esa palabra produciré fruto de labios es la misma palabra en el hebreo que aparece en Génesis 1:1, cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra. La palabra en el hebreo es bará, B-A-R-A, bará. O sea, creó. Entonces cuando dice en Isaías 57, 19, produciré, está diciendo, crearé fruto de labios, ¿no? Diga el débil, fuerte soy. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿para qué? Para que vengan a ser. Cuando el ángel lo saluda a Gedeón, ¿se acuerdan? Les comenté el domingo pasado. Dice, Gedeón estaba escondido de los madianitas, porque los madianitas venían y los saqueaban y les robaban las cosas, estaba escondido, y el ángel se aparece y dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón piensa, pucha, pensé que estaba solo. Entonces busca ver al varón esforzado y valiente y resulta que el ángel estaba hablando a él. Entonces él dijo, ¿yo? ¿No? Pero Gedeón terminó siendo esforzado y valiente. ¿Por qué? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y mucha gente, ¿por qué no le funciona a ese 85%? Porque no están afirmados, establecidos, no lo creen.
No se lo creen. Una cosa es acá en su cabeza, otra cosa es lo que sale por su boca, pero la otra es la que realmente creen en su corazón. Declaran que están sanos por la llaga de Cristo, pero se siguen viendo enfermos en lo profundo de su ser. Declaran que son victoriosos, pero siguen viendo derrota en su interior. Declaran que son prósperos, pero siguen viendo escasez en su interior. Entonces, hasta que tú no seas persuadido y no establezcas tu corazón en la obra que Cristo ha hecho y medites en eso y juntes todas las evidencias, ¿no? Porque son evidencias, ¿no? Y es una realidad de lo que Él ha hecho por nosotros, tu corazón no va a estar persuadido. Y si tu corazón no está persuadido, no va a ocurrir nada en tu vida. La confesión de fe, sí, es importante. Hay que declarar, hay que confesar, hay que hablar la palabra. Es más, hoy en día, si quieres no parecer pues raro, extraño entre las personas, sí hay que confesar la palabra de Dios. Puedes decirle afirmaciones, ¿no? Todos los de New Age hablan de afirmaciones, declaraciones, ¿no? Confesión positiva. Antes de que hubiera el New Age, ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba hablando acerca del poder de tus palabras. Tus palabras tienen poder, porque tus palabras producen imágenes. Ahora, cuanto más tú estés hablando la palabra en tu vida, va a producir imágenes. Y si tú comienzas a permitir que el Espíritu Santo te ayude a visualizar, a imaginar esta realidad dentro de tu vida, tu corazón va a ser persuadido y va a ser algo firme dentro de ti. En Hebreos, cuando habla capítulo 3, el capítulo 4, dice que el pueblo de Israel no entró en el reposo. Una parte dice por incredulidad y otra parte dice por no dejarse persuadir, por dureza de corazón, por no dejarse persuadir. Una de las cosas que estorba más a las personas para recibir aquello que ya Dios nos ha dado es la dureza de corazón por no dejarnos persuadir. ¿Y por qué? Porque no le estamos permitiendo a la palabra de Dios actuar en nuestra vida. Ahora, para muchos es la confesión de la palabra, lo importante que tiene la palabra. Y no me malinterpreten, la palabra es sumamente importante. Pero cuando el apóstol Pablo estaba predicando esto, ¿ya existían las epístolas? Yo les he dicho que traigan su cerebro a la iglesia, piensen un poquito, no sean vagos. No había una sola epístola cuando él estaba hablando, cuando estaba predicando, ¿no? Entonces, citaba el Antiguo Testamento, déjalo ahí nomás, no sirve para nada, está vacío, gracias, muy amable. Entonces, ¿qué ocurre? Citaba versos del Antiguo Testamento y él decía que para nuestra enseñanza, admonición nos han sido dados como ejemplo, pero ya no estamos en ese pacto, estamos en un nuevo pacto. Amén. ¿No? Él está más entusiasmado que usted. Entonces, estamos en un nuevo pacto, ¿no? Y en ese nuevo pacto en el que estamos, nosotros tenemos que tener las cosas en la perspectiva correcta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que visualizarlo. Y cuando nosotros declaramos y visualizamos y permitimos que Dios haga que esto sea una realidad en nuestra vida, que podamos ser persuadidos, lo que tú tienes que ver es el final desde ahora. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres que ocurra en tu vida? Si estás enfermo, tienes que verte sano. Si estás con necesidades económicas, tienes que verte próspero. Si estás con lo que sea, tienes que ver el objetivo final sin preocuparte por el proceso por el cual tengas que pasar, porque Dios te va a ayudar a que puedas pasar por ese proceso, pero para eso tú tienes que estar persuadido, convencido. Así yo les hago una pregunta a la mayoría de los que están acá. ¿Qué pasa? Un poco dramática, ¿no? Vamos a ponernos dramáticos y tétricos en este instante, ¿no? Porque es gracioso, ¿no? Todo el mundo dice que ¿cuántos de ustedes quieren irse al cielo? Bueno, cuatro gatos. Voy a volver a preguntar otra vez. Hoy día no sé qué ha pasado, pero en la primera reunión también nadie hablaba, nadie participaba. A la entrada del hotel ha habido alguien que los ha asustado, ¿no? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos de ustedes quieren irse al cielo? Sí, pero ¿saben qué? A la hora que se enferman, todos van al doctor. Entonces realmente no se quieren ir al cielo, porque si usted quiere irse al cielo, muérete, pues, ¿no? Vamos a ir algún día. Ahora voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están convencidos o persuadidos de que si se cayeran muertos en este instante, irían de frente a la presencia de Dios? ¿Por qué tienen esa persuasión? Porque han meditado sobre eso.
Han visualizado sobre eso. Han reunido las evidencias, escrituras, pasajes que han hecho que haya una convicción dentro de ustedes que perciban eso. Pero lo mismo no han hecho con la sanidad, lo mismo no han hecho con la prosperidad, lo mismo no han hecho con otros aspectos de su vida, lo mismo no han hecho en cuanto a la autoridad que tenemos de usar el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos declarar, podemos afirmar, podemos hacer una confesión positiva y siempre va a ser mejor que salga algo positivo de tu boca que salga algo negativo, ¿no? Hay gente tan negativa que tú le das tu celular y te bajan la batería, ¿no? O sea, por lo negativos que son. Entonces nosotros es mucho mejor ser positivo y declarar y hablar y hacer afirmaciones y todo eso está bien, pero esas afirmaciones, esas declaraciones, esas confesiones basadas en la palabra deben producir un resultado que es producir imágenes en nuestro interior hasta que nosotros visualicemos todo eso en nosotros y podamos ser persuadidos, podamos ser convencidos, plenamente convencidos, podamos tener esa persuasión en nosotros. Si nosotros vemos a Abraham en Romanos el capítulo 4, el verso 17 y siguiente dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es Dios el que llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Para qué? Para que éstas vengan a ser. Y se ocurra, tú tienes que llamar a las cosas que no son como si fuesen y declarar la palabra de Dios, pero para eso continuar en las cosas que Abraham hizo. Dijo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando Dios habló con Abraham, ¿había Biblia? Ni menos Nuevo Testamento. Él oyó que Dios le habló y él creyó y actuó. Y la Biblia dice que como creyó, le fue contada por justicia, le fue atribuida justicia, le fue puesto a su cuenta justicia porque le creyó a Dios. ¿Ok? Pero ahora nosotros de este lado del nuevo pacto, a ti no te ha sido simplemente atribuido justicia, tú eres justo por haber creído en Cristo Jesús. Jesús está morando dentro de ti, ¿no? Como dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó, ¿no? Que murió y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nosotros somos justos ahora, no porque se nos ha atribuido justicia, se nos ha declarado justicia porque creemos. Somos justos porque hemos recibido a Cristo Jesús. Estamos de este lado del espectro, pero es sumamente importante. Y la Biblia habla ahí que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza normal, digamos, es decir, yo espero que algún día tal o cual cosa, ¿no? Yo espero, es un anhelo. Pero la esperanza bíblica es una expectativa confiable y favorable. Es una expectativa que tú tienes confiable y favorable que se va a realizar aquello que lo cual tú estás confiando en Dios porque Dios lo dice en su palabra y Dios no miente, ¿no? Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que serían padre multitudes de gente y el hombre tenía casi 100 años o 100 años y Sara 90, ¿no? Entonces, Abraham pudo haber cantado el vals, qué pena me da mirarte cuando te veo, ¿no es cierto? O sea, y a la otra que si no tuvo hijos cuando era joven, a estas alturas del partido es difícil, pero él no podía moverse por lo que veía, él tenía que moverse por la expectativa confiable y favorable que sería como le había sido dicho. ¿Ok? Y continúa y dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. A esa palabra gloria ahí es la palabra doxa en el griego, que implica glorificar a Dios, su magnificencia, lo maravilloso que Él es, pero además doxa significa punto de vista, ¿no? La perspectiva, punto de vista, opinión y el carácter de.
Entonces, tenemos que tener, no solamente dar gloria a Dios en glorificar, en bendecirlo, en exaltarlo, lo majestuoso que es, pero también tenemos que tomar de Él su punto de vista, cómo Él ve las cosas, cuál es su opinión al respecto y cuál es su carácter. Todos hablan de hay que estudiar, hay que meditar, hay que estar en la palabra y todo esto, hay que estar en la palabra y todo esto, ¿no? Pero, en realidad la Biblia, que es la palabra de Dios, que no había sido escrita, en Hechos de los Apóstoles el Nuevo Testamento no había sido escrito y los apóstoles hacían milagros extraordinarios. Cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y estos eran sanados. No habían leído el Nuevo Testamento. Hola, la Biblia es importante, pero más importante que la Biblia es el Dios que habló la palabra para que fuese registrada. Más importante que esto de acá, no me malinterpreten, me dejo entender, esto es importante y gracias a Dios está registrado para poder estudiarlo, para tener las evidencias, para meditar en ello y para que eso entre en nuestro corazón. Pero más importante que esto es entender quién es el Dios que inspiró y habló esa palabra, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, cómo Él ve las cosas, cuál es la opinión que Él tiene. El logos, para muchos, es solamente todo el concepto de la palabra de Dios, toda la idea de la palabra de Dios, pero en realidad el logos es más que eso. El logos es la sabiduría de Dios, es la lógica de Dios, es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios, es la bondad de Dios, es el amor de Dios por todos nosotros, que gracias a Dios ha sido registrado en la Biblia para nosotros. El rema, la otra palabra, es una porción de ese logos, de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa lógica de Dios, del carácter, la naturaleza de Dios que te es revelada a ti, y al ser revelada a ti en ese momento, produce una confianza, una seguridad, una certeza, un estar plenamente convencido. Pero para eso tienes que tomar tiempo de meditar, de visualizar, de permitir a Dios que pinte las imágenes correctas en tu interior. El verso 21 dice, plenamente convencido, otra versión dice, plenamente persuadido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tienes que estar persuadido. De repente tu mente te dice, sí, ya, sí, declaras y confiesas y esto, no otro, ¿no? Pero dentro de ti, no lo estás. Te sigues viendo de otra forma, te sigues viendo enfermo. Yo recuerdo hace años atrás cuando estuve sangrando por úlcera, finalmente tenía 7 de hemoglobina, casi me ponen transfusión de sangre, ¿no? Otra vez se me han puesto transfusión de sangre, ¿no? Y me acuerdo que la doctora vino y me dijo, mire, si sigue sangrando, imagínese que usted tiene, ¿cuántas salchichas me dijo? 9 salchichas, le vamos a quitar una. Yo dije, eso es más del diezmo. Pues si tuviera 10 salchichas y me quitan una, bueno, ¿no? Entonces, si usted sigue sangrando hasta mañana, lo vamos a operar. Entonces yo oré y le dije al Espíritu Santo, quiero que pintes la imagen de mi sanidad dentro de mí. Ahora hay gente que cuando sangra, pueden hacer por el recto cuando van al baño la sangre como si estuvieran orinando, líquida, ¿no? Hay otros que vomitan sangre. Pero hay otra forma que también la sangre que es expulsada del cuerpo y es algo que se llama melena, ¿no? Que son las heces completamente negras. Y cada evacuación, digámoslo así, es un montón de sangre que estás perdiendo para que se junte de esa manera. Entonces, por eso yo en esa época era gordo, ¿eh? O sea, no bajaba de 16 de hemoglobina. Para llegar a 7, ¿se imaginan el sangrado que había tenido? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no quería que me operen, que me quiten ninguna de mis salchichas, ¿no? Entonces, yo oré. Y estuve orando y diciendo al Espíritu Santo, ayúdame a pintar la imagen correcta dentro de mi espíritu. Y yo tuve una visualización en que veía la mano de Jesús que ponía su mano ahí donde estaba sangrando
Y en ese momento yo creí y le di gracias porque lo podía ver y fui persuadido que había sido sanado de ese sangrado. La única forma de saber que ya no sangraba era de qué color era mi deposición. El pastor empezó bien, ahora está hablando de deposición. Bueno, fui al baño y mi deposición era del color más maravilloso del mundo. Crema clarito. A todo el que venía lo metía al baño para que vea. ¿Por qué? Porque Dios había obrado en mí. ¿Me dejo entender o no? Entonces, tú tienes que permitirle al Espíritu Santo, al reunir las evidencias, al entender y conocer cuál es la obra de Cristo y todo lo que Él ha hecho, permitirle al Espíritu Santo que pinte una imagen en tu interior, al punto en que tú llegues a decir, esto es así, y tú estés persuadido, plenamente convencido. Y cuando eso ocurre, la confesión funciona para ti. El hablar la palabra de Dios funciona para ti. El hablar correctamente funciona para ti. Producirá, creará fruto de labios. Pero lo otro simplemente por repetir o por repetir o por repetir, pensando que por hacerlo Dios va a hacer algo por ti, es simplemente una obra muerta. No sirve para nada. Tienes que tomarte el tiempo de reunir las evidencias, de que recuerdes que la fe viene por tener un claro entendimiento de qué es, cuál es la obra de Cristo y su obra, qué hizo por nosotros, que Él nos justificó, que tienes que tener la misma visión, la misma perspectiva, la misma opinión acerca de Dios, de cómo Él es, su carácter, su naturaleza y cómo Él te ve. La palabra confesión viene del griego homologeo, que significa decir la misma cosa. No es la cantaleta. ¿Ok? ¿Cuántos han tenido gente que siempre están con la misma cantaleta? Para los que no saben qué es la cantaleta, te repiten la misma vaina todo el tiempo. Y te la repiten, y te la repiten, y te la repiten. Y esto no es sexista, por favor, porque también hay hombres así, ¿no? Ojo, ¿eh? Pero por lo general, ¿no? Las mujeres tranquilas, quietas ahí, son las que más repiten las cosas. Hay excepciones, hay algunos hombres que igual, me ha tocado alguno y a veces también, por lo general, porque las mujeres son tan sabias, tan bendecidas, tan inteligentes, que ellas ya saben lo que uno va a decir antes que uno lo diga. Por eso interrumpen a mitad de la frase, ¿no? ¿Les ha pasado o no? Hay algunos hombres también así, pero son escasos. Cuando me ha tocado alguno de esos, le digo, oye, ya, pareces mujer, cállate, déjame que te explique antes de que, porque a veces uno va a decir algo completamente distinto, pero ya asumieron, ya están de ida y vuelta, pues, ¿no? Entonces no nos dejan terminar de hablar la frase, ¿no? Entonces, no es la cantaleta, no es por repetir simplemente algo, es por hablar aquello de lo cual tú ya te has persuadido. Que así te digan lo que te digan, lo que te digan, lo que te digan, no te van a hacer cambiar. No porque te hayas vuelto un fanático, ojo, ¿eh? El cristianismo no es fanatismo. No. El cristianismo está basado en hechos concretos, en verdades concretas, en evidencias, en cosas que Dios ha dicho y ha hecho en su palabra. Cuando nosotros hacemos eso y comenzamos a visualizar y permitir al Espíritu Santo que pinte esto en nosotros y comenzamos a persuadirnos, a hablarlo constantemente. Hay una expresión en inglés que dice, fake it until you make it, que significa, fíngelo o actúalo hasta que se haga una realidad. Tú has de hablar, es importante que hables, porque al hablar también esto va a entrar dentro de ti. Y se va a ir registrando dentro de ti. Pero tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo también al meditar en la palabra, que tú estés persuadido. Si vas a declarar algo, más vale que estés persuadido. Que tengas esa plena convicción en tu interior que será así como te ha sido dicho. Hola. Y el rema justamente es esa palabra hablada a tu situación. A ti.
Aleluya. Todos pasamos por dificultades en esta vida. Si estás buscando simplemente algo fácil o ya no sufrir más, bueno, ándate al cielo. Pero mientras estés en esta tierra, van a haber problemas. Van a haber dificultades y vas a encontrarte con gente problemática también. ¿Cuántos ya se han dado cuenta de eso? No, de repente tú eres el problemático, ¿no? Si tú tienes problemas con 2 personas, 4 personas, 10 personas, ya el mundo no se ha confabulado, el problemático eres tú. ¿Estamos o no? ¿Y qué hago, pastor? Ve a terapia, pues. Medita en la palabra, busca consejo, ¿no? Pide una cita, una nomás, ¿eh? No me atormente, ¿no? Después vayan a un especialista que les ayude a ver la razón por la cual son tan conflictivos o tal esto. Pero a lo que yo voy es que tú tienes que tomarte el tiempo de permitir al Espíritu Santo que te pinte esa imagen. ¿Cuántos aquí necesitan sanidad de alguna dolencia, alguna enfermedad? Tienes que establecer eso en tu corazón, meditar, pedirle al Espíritu Santo que te pinte esa imagen. Hasta que tú seas persuadido al reunir las evidencias de que Cristo y Jesús llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, que por su llaga hemos sido curados, que tú lo puedas ver hasta con tus ojos abiertos, no solamente con tus ojos cerrados, sino hasta con tus ojos abiertos, tú puedas ver esa realidad, tú te veas a ti mismo de esa manera, que visualices eso en tu interior. Cuando eso ocurre y tú declaras con tu boca, confiesa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees eso en tu corazón y estás persuadido y tú lo hablas, va a producir resultados. Amén. La confesión es importante, pero hay que saberla hacer. Hay que entender para qué sirve. Hay que entender que esto tiene que ser aplicado a tu vida de esa manera. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por aquella revelación que tú traes a la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están acá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que nos están viendo por el video o los que estén acá y hayan venido por primera vez, tienen que saber que Dios los ama, se interesa por ustedes, quiere obrar en sus vidas y lo único que necesitamos hacer es abrirle nuestro corazón y permitirle que Él actúe dentro de nosotros. Ahora, Él no violenta la voluntad de nadie, es una decisión que uno toma. No, a veces hemos tomado muchos rumbos, hecho diferentes cosas y nada nos ha funcionado. ¿Por qué no le damos la oportunidad a Jesús de que Él obre en nuestra vida? Así que yo quiero hacer una oración en general para cualquiera que esté aquí o los que nos estén viendo por el video. Si queremos todos juntos, que está basado en este verso de confesar, de declarar a Jesús. Si lo haces de corazón y realmente quieres que Él obre en tu vida, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú obres en mi vida. Jesús, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante viviremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez esta mañana, tenemos un obsequio para él o para ella y queremos tomar unas breves pautas con la persona. ¿Quién es la que se va a encargar? ¿Tú, Judy? Ok, perfecto. Pero también está el pastor Carlos acá que puede apoyar. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, por favor, se acerca a Judy o se acerca al pastor Carlos. Ellos le van a tener un obsequio para ustedes, van a tomar unas breves pautas, le queremos dar de lo que ha ocurrido en sus vidas, porque esto es tan solamente el inicio. Si tú estás viendo este video y vives acá en Lima, te invitamos a que vengas al Hotel Meliá en la avenida Salaberry, cuadra 2599, esquina con Pershing, límite Jesús María con San Isidro.
Tenemos reuniones a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Estás cordialmente invitado. Y si has visto este video y hiciste esta oración y vienes, acércate a mí para dejarme saber que recibiste a Cristo y contactarte con personas que te puedan ayudar para que puedas crecer y caminar en las cosas que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Bueno.